asistencia. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que básicamente esta sesión la estamos haciendo derivado de varias consultas que nos han hecho a un nivel muy introductorio en temas de comercio exterior, desde personas que quieren empezar sus actividades de comercio internacional y empezar a importar, hasta personas que ya lo han hecho y desconocen el marco normativo relacionado a las importaciones. Entonces, la sesión del día de hoy va a ser en un lenguaje muy coloquial, en un lenguaje muy práctico, con el objetivo de poder transmitir cuáles son los principales errores que cometemos cuando queremos empezar a importar o cuando compramos al extranjero ciertas mercancías y que desconocemos los procesos que suceden en aduana. Entonces, esta sesión se va a grabar y el material se los podemos compartir. Si alguien está interesado en recibirlo, les agradeceremos al final vienen nuestros datos, que nos manden un correo y con mucho gusto se los compartimos por ese medio, al igual que nuestras redes sociales, pues por ahí también lo estaremos compartiendo. Bueno, pues iniciamos ahora sí. Mi nombre es Aletia Velázquez, yo soy directora de TradeLink. TradeLink somos una firma de consultoría integrada por 12 mujeres, de las cuales todas somos apasionadas del comercio exterior. Y bueno, tengo el cargo de dirección general y nos enfocamos en apoyar a las empresas en asesoría y consultoría en temas operativos, normativos, logísticos e incluso estrategias de organización para empresas importadoras y exportadoras. Entonces, bueno, pues ¿cuál va a ser el temario del día de hoy? Vamos a ver 5 puntos muy básicos. Lo relacionado a las importaciones por mensajería, cuál es la normativa, qué es lo que tenemos que considerar antes de comprar una mercancía pues tratan de no arancelarias. ¿Qué son las regulaciones o restricciones? Bueno, pues vamos a platicar cuáles son esos permisos que tienen que cumplir tengo que Aletia, igual y si puedes apagar tu cámara porque te estás escuchando entrecortada. por una licencia para importar, ¿qué finalidad tiene? ¿Cuáles son las consultas de qué funcionalidad tiene? ¿Cuáles va a llegar a mi casa? Y bueno, hasta que hablan de la aduana, que tengo un paquete retenido, que tengo que importar la mercancía, requiero un importador, no tenemos desde hoy, y va a ser para cambiarme de red porque creo que se está cortando un poquito. Silvia, ¿me confirman si ya se escucha mejor? Sí, te escuchas mejor. Súper bien. Ahora sí, perdón. Ya me conecté solamente con el cable. Entonces, espero que no se corte y si no, pues por aquí, por favor, avísenme. Muy bien, vamos a seguir. Les comentaba entonces que los conceptos básicos que vamos a ver son estos 5 temas que son relacionados como a todas las dudas que tenemos cuando vamos a empezar a comprar algo del extranjero y muchos conceptos que desconocemos que existen, procesos que desconocemos que existen o algunos criterios, ¿no? Que no están establecidos en ninguna parte y que es importante poder tenerlos presentes. Entonces, bueno, les voy a platicar de forma general quiénes son los actores que participan o que se involucran en una importación.
o en un despacho aduanero. ¿A qué le llamamos despacho aduanero? Al conjunto de acciones o actividades que se realizan en el comercio exterior para poder darle una legal introducción a las mercancías. Entonces, esas actividades son trámites, participantes, funciones que tienen que suceder para cuando una mercancía llega a nuestro país y se pueda dar un legal cumplimiento. Aquí quiero también hacer una aclaración, que obviamente aquí estamos platicando la legal introducción o de la legal asistencia de esta mercancía. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que entra por una aduana entra en forma legal y no es así. Entonces, hay mucho contrabando, hay lamentablemente ciertas situaciones de corrupción en donde muchas veces las empresas dicen, es que ¿cómo pudieron importar esa mercancía derivado al pago de impuestos, al cumplimiento de permisos? Y pues es algo que tenemos que identificar, ¿no? Que hay mercancía, lo que llamamos pacas de ropa, que no es una introducción legal de la mercancía, no se importa, no sigue este procedimiento porque se sale de estos lineamientos y es un poquito lo que vamos a abordar. Entonces, todo lo que vamos a platicar aquí está dentro del marco legal, dentro del cumplimiento aduanero en tema fiscal, operativo y bueno, ¿quiénes son los participantes en este despacho aduanero? Existe un importador, que ese importador es quien hace la compra de la mercancía, quien va a dar legal introducción y quien debería de ser el responsable de esta entrada de la mercancía al momento de la importación. Debo de tener un padrón de importadores, al ratito lo vamos a platicar, o si es un usuario y la mercancía es para mi uso, que vamos a platicar del procedimiento de mensajerías, bueno, hay un importador que le da legal entrada al país, que es la empresa de mensajería. También existe la figura del agente aduanal. ¿Quién es el agente aduanal? El agente aduanal es la persona que está encomendada por la autoridad, autorizada a través de una patente para hacer legalmente los trámites de importación. Al ratito voy a profundizar en este actor, pero todos conocemos al agente aduanal. Normalmente cuando vamos a hacer una compra de una mercancía, lo primero que pensamos es, necesito un agente aduanal. Sí, pero ¿qué función es la que hace? ¿Qué responsabilidades? ¿Por qué me cobra? ¿Cuáles son sus honorarios? ¿Puedo negociar o no puedo negociar con el agente aduanal? ¿Me puede importar cualquier mercancía por cualquier aduana? Bueno, es lo que vamos a platicar. Hay un transportista también, que es un transportista internacional, que es el que está trayendo la mercancía de un país a otro, y este transportista, su función como tal es logística, la recolecta del punto de origen y la trae al punto de destino. Entonces, ese transportista puede que en su operación tenga ciertos tramos de tránsito local, pero normalmente estamos hablando del tránsito internacional. Hay un recinto fiscalizado, que ese recinto fiscalizado lo confundimos con la aduana. Decimos, bueno, es que se quedó retenido en la aduana, pero la mercancía, ¿dónde está? ¿Dónde se almacena? ¿Qué funciones recibe? Entonces vamos a platicar del recinto fiscalizado, que lo conocemos como el almacén que está al interior de la aduana. El recinto fiscalizado, a través de un particular, que también es una empresa privada que tiene una concesión para almacenar mercancías y que es contigua a la aduana, ¿no? Que de ahí es donde nosotros almacenamos la mercancía y esperamos seguir las formalidades del despacho aduanero. Y el maniobrista pues son ciertas empresas o ciertas funciones que hace algún particular para tomar un contenedor, bajarlo, ponerlo a disposición de revisión, un pallet, ubicarlo, resguardarlo el tiempo que tiene que estar en la aduana o en el almacén, en el recinto fiscalizado previo a la importación. Y obviamente esas maniobras y esos servicios adicionales que vamos a platicar, pues también tienen un costo que alguien tiene que pagar. Entonces, es un poquito cuáles son los actores que participan. ¿Por qué empezamos con esta lámina? Porque muchas veces pensamos las personas que no tenemos nada de experiencia en temas de importación, que yo puedo comprar una mercancía, ya sea que le hable al proveedor extranjero, que lo haga por internet y la mercancía va a llegar a mi empresa, o yo puedo ir por la aduana y desconozco que hay diferentes actores. Obviamente estos actores generan un costo que tenemos que considerar, generan tiempos y es por eso la importancia de poder tener una planeación al respecto. Entonces, conceptos básicos de estos actores.
El recinto fiscal. El recinto fiscal es lo que conocemos con la aduana. Es un lugar autorizado donde las autoridades aduaneras realizan qué funciones. Realizan el manejo, almacenaje y custodia de la mercancía. Cualquier mercancía que llega a nuestro país tiene que ingresar a un recinto fiscal para poder tener un control de qué es lo que está entrando y lo que está saliendo. ¿Cuál es la función de una aduana? La función de una aduana es fiscalizar. También es poder controlar y salvaguardar la seguridad del país, de los habitantes y de toda la economía. Entonces, ¿qué es lo que buscan salvaguardar en la aduana? Pues que no estoy metiendo mercancía prohibida, que si traigo una arma, ¿para qué quiero el arma? Tengo un permiso, hago funciones autorizadas por ciertas autoridades para yo poder tener en posesión armas. Que si yo voy a importar algún alimento, pues no tenga alguna bacteria, no tenga algún virus. Creo que ahora, a raíz de pandemia, ¿cómo fue posible que llegara el virus a todo el mundo? Pues obviamente nos hicimos más sensibles, que hay muchas cosas en temas de salud, en temas de higiene, en temas de seguridad animal, flora, fauna, que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, ese recinto fiscal es el punto de entrada al país donde el gobierno fiscaliza, donde revisamos las mercancías, donde hay un control y manejo de las mismas, y obviamente tengo que tener ahí las formalidades del despacho aduanero. Para los que no sabemos, pues así como hay ley del IVA, hay ley del ISR, que todos estamos muy familiarizados con el tema de los impuestos que tenemos que pagar por tener un negocio, pues también hay una ley aduanera, hay reglas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en temas de aduanas, hay una ley de comercio exterior que prevé el cumplimiento de estas licencias o permisos o las diferentes secretarías que participan en todo lo que queremos importar del extranjero, y pues eso es importante poderlo considerar, ¿no? Poder considerar que hay un punto de revisión. Entonces, ese punto, en términos técnicos, lo conocemos como recinto fiscal, es donde está la autoridad aduanera, que vamos a hablar mucho del concepto autoridad, y se realizan estas funciones. Asimismo, también existe lo que llamamos recinto fiscalizado. Este recinto fiscalizado, les comentaba, es el almacén que está contiguo a la aduana o al punto de llegada al país de la mercancía, en donde es administrado por un particular. Este particular tiene una concesión por parte del gobierno para poder tener funciones de almacenaje, custodia, manejo de las mercancías que llegan a nuestro país. Ahorita vamos a ver cuántas aduanas hay y qué tipos de aduanas, pero cuando hablo de una mercancía que viene vía aérea, viene por una mensajería, por FedEx, DHL, UPS, pues la aduana es una aduana aérea. Entonces estoy hablando de un paquete o estoy hablando de un pallet, y en el recinto fiscalizado se almacena ese pallet, ese paquete, y se hacen estas funciones de almacenarlo, resguardarlo y ponerlo a disposición para todos los trámites que tienen que hacerse. Pero si estoy hablando de un contenedor, es una aduana marítima. Entonces, este almacén, pues son esos patios enormes que vemos en los puertos, en donde ahí llega el contenedor, se hace una descarga del buque, y ese buque tiene que estar bajo la custodia del recinto fiscalizado para ser cuidado, controlado, resguardado, y a través de ciertas maniobras poderlo poner a disposición para que hagan las formalidades del despacho aduanero. Entonces, este recinto fiscalizado es lo que llamamos el almacén que está en la aduana. Y obviamente este almacén pues genera un costo por todas estas funciones que tienen que suceder. Entonces, muchas veces no tenemos la noción de que este actor participa y que nos va a generar un costo que tenemos que considerar en un proceso de importación. ¿Qué otros conceptos básicos referentes a los recintos fiscalizados? Bueno, pues hay diferentes, se puede decir, particularidades o modalidades de los recintos fiscalizados. Son concesionados a particulares. ¿Por qué? ¿Por qué particulares si no son del gobierno? Porque, como les comenté, el gobierno básicamente se enfoca en la fusión de lo que sucede en la aduana.
de poder controlar qué es lo que está ingresando, de que cumpla los permisos que debe de cumplir por temas de seguridad, de higiene o de salud, poder fiscalizar, poder estar generando estadísticas referentes a quién importa, quién exporta, qué se trae a nuestro país y cuidar esta parte de la economía. Porque todos sabemos, por ejemplo, en nuestra historia económica de México, qué pasó en los 90 con esta apertura comercial, con esta ley de inversión extranjera, donde llegan empresas extranjeras, donde llega mercancía china, que empieza a afectar el comercio local, ¿no? Entonces, todo este nivel macroeconómico tiene mucho que ver en el funcionamiento de las aduanas, en lo que el gobierno tiene que cuidar al respecto. Entonces, bueno, con este parámetro es que hay las funciones del almacenaje y de la custodia son concesionadas a un particular. ¿Para qué? Para que este particular cree la infraestructura, cree los controles necesarios y se enfoque específicamente a almacenar y custodiar y hacer estas actividades previas a la importación y que la autoridad solamente se enfoque en el control, en salvaguardar y en el tema de la fiscalización. Entonces tenemos tres tipos de recintos fiscalizados: el que está concesionado, que está dentro de la aduana; el que es un recinto fiscalizado autorizado, que es contiguo a la aduana. O sea, si pensamos en el aeropuerto, pues en el aeropuerto hay recintos fiscalizados a través de los diferentes almacenes. Si pensamos en una aduana marítima, pues vamos a ver esos patios enormes llenos de contenedores en el puerto de ingreso al país. Y hay un recinto fiscalizado estratégico. Este recinto fiscalizado es un almacén también concesionado a un particular que no está contiguo a la aduana, que está en un parque industrial y que hay autorizaciones y procedimientos muy particulares para, por cuestión logística o por cuestión de planeación operativa, que la mercancía llegue a la aduana, vaya a un recinto fiscalizado estratégico. Todo este proceso está salvaguardado y se puede decir que supervisado bajo normatividades, y en el recinto fiscalizado estratégico se puede hacer procesos, servicios previo a que ingresen al país ya de forma legal y se importen en definitiva, o a que se retornen al extranjero si es que nada más vinieron a ciertas funciones. Entonces, este es un poquito el contexto de lo que llamamos recintos fiscalizados, y en un lenguaje muy particular, bueno, son esos almacenes que están en las aduanas. ¿Cuántas aduanas existen en nuestro país? Existen 50 aduanas. De estas 50 aduanas, las tenemos divididas en aéreas, terrestres, marítimas, o las aéreas las podemos, y terrestres en algunas ocasiones las llamamos como interiores. Básicamente, las interiores son las que están al interior de un estado, al interior de una ciudad, ya sea en un aeropuerto o en una estación de ferrocarril. Las fronterizas, pues en frontera norte, si se fijan, normalmente está la mayor parte de nuestras aduanas. La más común es Nuevo Laredo, porque toda la infraestructura carretera está dirigida a que sea un punto de acceso al centro del país directamente en Nuevo Laredo. Sin embargo, si yo voy para California, seguramente voy a utilizar la aduana de Tijuana o alguna acá del estado de Sonora. Si voy para Texas, normalmente son la de Tamaulipas o las de Nuevo León. Entonces, las aduanas fronterizas, tanto hay en frontera norte como en frontera sur, también para Centroamérica. Y las marítimas, pues son las aduanas que tenemos en algún puerto marítimo del lado del Atlántico. Las dos más comunes o las principales por la infraestructura, por las rutas que tienen las navieras también, es Altamira y Veracruz. Y del lado del Pacífico, todo lo que viene de China o de Asia, pues la principal es Manzanillo. Lázaro Cárdenas es una aduana que tiene una excelente infraestructura y que también ha estado desahogando un poquito el Pacífico. Y pues bueno, también tenemos, por ejemplo, Mazatlán, que ya son mercancías como muy particulares. Entonces, estas aduanas marítimas, pues funcionan diferente por la naturaleza logística. ¿Por qué? Porque pues al momento de llegar a nuestro país,
Mucha gente piensa que llega el contenedor y al llegar el contenedor ya mañana lo voy a tener aquí en mi casa porque resulta que de Manzanillo a Guadalajara son 3 horas, ¿no? Y no es así. Digo, para los que estamos aquí en Jalisco pensaríamos que llega el contenedor hoy y ya mañana lo tenemos. Y no es así, porque tiene que llegar el buque, descargar ese buque. Si ustedes supieran toda la maniobra que conlleva el descargar un buque, cuántos contenedores vienen en un buque, entonces el tiempo de descarga por lo general es de un día y medio, dependiendo de muchos factores. La cuestión climatológica, la saturación del puerto, la empresa maniobrista, que es la que hace esta descarga de los contenedores. Y bueno, cuando se descarga este contenedor, ¿a dónde llega? A un recinto fiscalizado, que es lo que platicábamos. Queda resguardado en el recinto fiscalizado para poder hacer estas actividades. Entonces, el tiempo promedio que se lleva un contenedor para salir del puerto marítimo no va a ser menor a 5 o 7 días. Y eso pensando que tiene una correcta planeación, que ya tengo todo previsto en cuanto a lo que voy a cumplir en temas de permisos. El agente aduanal conoce perfectamente ya la documentación. Entonces, menos de 7 días, difícilmente una empresa que está empezando una operación y que no ha planeado o estructurado su cuestión de comercio exterior y todo el tema del trámite aduanero va a poder liberar un contenedor de la aduana. En una aduana aérea o una aduana interior, si yo estoy trayendo una mercancía vía aérea, es por el peso, volumen, que es muy manejable o que es poca cantidad, o es una mercancía de alto valor. Entonces, de una aduana aérea, el tiempo promedio debería de ser el mismo día si efectivamente tengo toda esa función y toda esa planeación previa para que en cuanto llegue la mercancía poderla liberar. Sin embargo, hasta que no se descarga la mercancía del avión, ingresa al recinto fiscalizado y el agente aduanal a través del reconocimiento previo, que es una verificación que puede hacer de la mercancía, asiste para ver qué es lo que llegó, en qué condiciones, si coincide con lo que viene documentalmente. Hasta entonces van a saber si es viable hacer la importación y bueno, todo el proceso que debe de llevar. Entonces, el tiempo promedio podría ser de 1 o 2 días aproximadamente. Y en una aduana terrestre que solamente es un cruce fronterizo, pues ahí obviamente es llegar a la frontera, hacer el cruce, pero tengo que tener ya cumplido y previsto el procedimiento de importación y de exportación de ambos países. Entonces, en la normatividad, algo que es importante que tenemos que saber, está previsto que en una aduana marítima por los recintos fiscalizados tienen que dar 7 días libres de almacenaje, exclusivamente de almacenaje, por el tema del tiempo que lleva esta operación. Sin embargo, en esos 7 días se va a generar custodia, manejo, entonces se van a generar otros cargos que también me van a costar y los voy a conocer como gastos en puerto. Y en un aeropuerto son por ley 2 días libres de almacenaje, pero volvemos a lo mismo, hay otros conceptos que seguramente el recinto fiscalizado también me va a cobrar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que a través de las 50 aduanas empezamos a ver los diferentes actores, empezamos a ver los agentes aduanales, empezamos a ver los recintos fiscalizados, lo que llamamos autoridad aduanera, que es el recinto fiscal, y cuáles son las funciones que éstas realizan. Hay aproximadamente a nivel nacional 800 agentes aduanales. Tenemos 50 aduanas. Un agente aduanal tiene la concesión para operar exclusivamente por 4 aduanas y de ahí es de donde se asocia con otros agentes aduanales para formar agencias aduanales y que nos puedan dar el servicio por las diferentes aduanas que hay en el país. Pero si yo voy a empezar a importar una mercancía, ¿por qué aduana tengo que importarlo? ¿O cuál es la mejor aduana para poder planear mi operación? Pues depende del origen de la mercancía, del medio de transporte, del tipo de producto también, porque también hay aduanas exclusivas para poder importar. Ciertos productos no pueden ser importadas por todas las aduanas. Y también poder identificar, bueno, cuál es el destino de la mercancía y logísticamente qué es lo que más me conviene. Entonces, son muchos factores que hay que considerar para poder definir cuál es la aduana y cuál es el proceso que tenemos que seguir. Y bueno, pues por último, la última aduana que está en la normatividad aduanera, pues es la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha sido muy controversial por toda esta estructura logística y reestructura de vuelos que están sucediendo.
Entonces, vamos a empezar con uno de los temas referentes a las importaciones por mensajería. Es importante dejar claro que a mí me gusta mucho hacer esta separación. Las importaciones por mensajerías están previstas cuando un usuario va a comprar algo para su uso. Es para uso personal, no voy a tener actos de comercio con esta mercancía. Por eso lo traigo por una importación a través de mensajería. Sin embargo, si yo voy a importar o comprar algo del extranjero para comercializarse o para tener actos de comercio, tengo que seguir el otro procedimiento, que es el procedimiento normal que nosotros como asesores comentamos referente a importación de mercancía. Cuando es para mi uso, no es una importación. Yo, usuario que compré en eBay, que compré en Alibaba, que compré en Shein, no estoy importando la mercancía. Yo compro algo en el extranjero, alguien lo importa e ingresa al país en un procedimiento simplificado, porque viene del extranjero, hay reglas de simplificación, porque es para mi uso. Pero si yo voy a comprar en el extranjero mercancía, de la cual voy a hacer actos de comercio para mi empresa o porque voy a hacer negocio aquí en México, tengo que hacer el proceso de importación con todo lo que conlleva, con una licencia de importación, con un agente aduanal, con un cumplimiento de permisos, de impuestos, que es lo que vamos a ver. Entonces, voy a empezar con este primer procedimiento, que es el simplificado. Cuando es para mi uso, no voy a hacer actos de comercio y compro algo en el extranjero. Este procedimiento se volvió algo muy, muy importante a raíz de pandemia. ¿Por qué? Porque en pandemia, pues todos estábamos encerrados. El comercio electrónico incrementó exorbitantemente para productos de consumo personal, para productos de hogar, para cuestiones de empresa, pero creo que todos se nos hace bien fácil agarrar el teléfono, meternos en una aplicación, hacer clic y que me llegue a mi casa, ¿no? Entonces, todos nos metimos al juego del comercio internacional sin saber esta normatividad que existe, sin saber que hay dos procedimientos, el simplificado por mensajería con las restricciones que vamos a platicar hoy y el que es para hacer comercio o actos de negocio que tiene cierta normatividad. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué es lo que la gente piensa? Ay, lo compré por internet y me va a llegar a mi casa. Los aduanales se quedan con mi mercancía. ¿Quiénes son los aduanales? No se pagan impuestos, yo lo compro y me llega a mi casa. Es que mi comadre ya compró algo por Shein, le llegó y pues no necesitamos un aduanal, no necesitamos pagar impuestos, no hubo ningún problema. No tengo que cumplir nada, pues es algo que yo voy a necesitar y me lo están regalando. Incluso me lo está mandando mi familiar de Estados Unidos. No tengo absolutamente nada que cumplir porque es un regalo. Y yo puedo ir a la aduana por él, pues la aduana está ahí en el aeropuerto de Guadalajara, yo voy ahí en el aeropuerto y pido mi paquete y me lo entregan. O sea, la gente que no conocemos este proceso de comercio exterior, pues tenemos estas creencias, ¿no? Entonces, este es el objetivo justo del webinar. ¿Por qué? Porque de verdad en los últimos 3 meses hemos recibido varias llamadas o varias personas que nos han buscado preguntando por nuestros servicios porque tienen un paquete retenido en la aduana. Si ustedes se ponen a googlear y les preguntan, ponen aduanas, paquetes y cómo sacar un paquete que está retenido en la aduana. Entonces, hay muchas empresas que ya se dedican a sacar paquetes que están retenidos en la aduana. Sin embargo, no todas esas empresas son empresas formales o no todas esas empresas lo hacen a través del procedimiento correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces ya cuando me dicen cuánto tengo que pagar para poder liberar una mercancía, pues ya me doy cuenta que no, ni es más barato de lo que yo pagué, es muchísimo más complejo de lo que yo consideré y pues prefiero perder la mercancía. Entonces, bueno, por aquí en la sesión tenemos algunos agentes aduanales amigos también conectados y ellos no me van a dejar mentir que ahorita hay un problema muy importante en las aduanas, específicamente en los recintos fiscalizados, que son los almacenes que platicábamos, que están llenos de mercancía que causó abandono. Paquetes que no pudieron liberar de las aduanas porque no cumplieron procedimientos, porque no conocíamos esta información que estamos viendo el día de hoy y pasan a propiedad del gobierno. Entonces, hay una saturación de esa mercancía por desconocimiento de la gente. Entonces, bueno, este es un poquito lo que queremos transmitir el día de hoy y vamos a empezar con esta parte de la mensajería. Vuelvo a
hacer la acotación de lo que les comenté hace un momento. Un procedimiento simplificado, lo que yo puedo importar a través de empresas de mensajería, requisito número 1 es para mi uso. Es una mercancía que es para mi uso. No voy a hacer actos comerciales con esta mercancía. Entonces, yo me puedo meter a eBay y comprar la mercancía, Shein, comprar ropa, Alibaba, comprar algún producto y me va a llegar vía mensajería. Cuando yo estoy haciendo la compra por internet, esta compra normalmente viene gastos aduanales o te ponen algún concepto en aduana. Es importante saber, bueno, eBay, Alibaba, Shein, estos portales son portales de comercio de, incluso Amazon, son portales de comercio electrónico. Ellos no conocen a detalle los procedimientos seguramente en todos los países, porque aparte estos procedimientos que estamos platicando no solamente suceden en México, suceden en muchísimos países. Entonces, el procedimiento de que pueda haber cargos de importación o gastos adicionales de importación, me lo mencionan en las letras chiquitas, pero no vienen muchos criterios de lo que vamos a platicar hoy, porque esos criterios son a consideración de cada empresa de mensajería. Entonces, si yo compro algo por internet, lo compro y me dice el cargo por flete, FedEx, DHL es de tanto, yo pienso que va a llegar a mi empresa. Muy bien. ¿Quién lo exporta? Pensando que estoy comprando algo en China, ¿no? En Alibaba. ¿Quién lo exporta de China? Pues la empresa de mensajería. La mensajería que va y lo recolecta con el proveedor chino, lo exporta de China, lo trae a México y va a hacer la importación esta empresa de mensajería a su nombre de ese paquete que es mío, Aletia, como usuario. Entonces, la empresa de mensajería en un solo pedimento, que tiene una clave T1, que es una clave para identificar estas operaciones, va a ingresar todos los paquetes que trae para diferentes destinatarios, no solamente para mí, Aletia. Seguramente Juan, mi vecino, compró también otra mercancía, Lupita, mi amiga, compró otra mercancía. Entonces, en la empresa de mensajería, pensando que sea DHL, DHL va a hacer un pedimento en donde va a nombre de DHL importar ciertos paquetes y ciertas mercancías a su nombre. Sí va a haber un pedimento y sí hay un padrón de importadores, que es el de la empresa de mensajería. Y sí va a listar los productos que se están importando. Sin embargo, ese listado, si yo compré ropa, Juan compró unos audífonos y Lupita compró algún producto deportivo, va a tener una fracción arancelaria genérica. ¿A qué le llamamos fracción arancelaria? Todos los productos susceptibles a comercio tienen un código arancelario. Es una matrícula o un código como identificamos los productos. Entonces, esta fracción arancelaria va a ser una genérica. Si son piezas, la 9901000100 va a ser para los audífonos, para mi ropa y para el producto deportivo. Y si son kilos, bueno, es la siguiente, que es la 02, y si son litros, la 05. Pero es una fracción genérica. Entonces, DHL en su pedimento con esta fracción genérica va a meter todos los paquetes de diferentes destinatarios. Entonces, aquí estamos hablando de 3 destinatarios, no solamente de mi mercancía. ¿A qué está obligada la empresa de mensajería? Pues a poder poner los datos del destinatario que viene, o las guías de las que vienen a nombre de los destinatarios, y en ese pedimento se pone el RFC del importador, el de la empresa de mensajería o un RFC genérico, dependiendo qué mercancía es la que se esté importando. Todo esto sucede siempre y cuando el embarque o la guía que se está recibiendo no sea mayor a $2,500. Entonces, a ver, Aletia, yo puedo traer un producto de China que vale $1,000 y que yo lo reciba en mi casa y que DHL lo importe y entonces no utilizar padrón de importadores ni que me pidan agente banal porque es para mi uso, sí lo puedo hacer. Sin embargo, depende del tipo de producto, es si esta mercancía tiene o no tiene que cumplir regulaciones y restricciones no arancelarias. Y ahí es donde entran los lineamientos de las empresas de mensajería. Este procedimiento, el responsable de toda esa introducción es la empresa de mensajería. Entonces, DHL, si en uno de esos paquetes viene droga, viene una arma o viene un producto prohibido, viene algo con una bacteria o con una plaga, el responsable es DHL. Entonces, ellos van a hacer un procedimiento en la aduana
Llega la mercancía, llega el avión de DHL, descargan los paquetes y en recinto fiscalizado se hace esta revisión de los paquetes para ver qué es lo que trae. Y abren paquete por paquete. Si hay uno que no lo abrieron, que se les pasó y por eso llegó una mercancía para mi primo y mi primo me dijo que pudo traer una computadora sin problema, bueno, fue suerte, pero paquete por paquete lo abren para ver que cumpla precisamente esto, que cumpla mercancía que no es mayor a $2,500, que cumpla regulaciones que pudiera llegar a tener, y ahí es donde entra el tema del criterio. Hay productos que electrónicos, o sea, ¿qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias? Son permisos, regulaciones o trámites que tenemos que hacer para poder validar que el producto es seguro en nuestro país. Entonces, si es un producto electrónico, seguramente tiene que cumplir una NOM que le llamamos norma oficial mexicana, que las normas oficiales mexicanas están para poder dar información al usuario y poder confirmar que el uso es seguro. Hay normas oficiales de etiquetado donde viene la información de quién lo importó, cómo se usa, cuáles son los ingredientes, cantidades, todas esas etiquetas que vemos en los productos importados que tienen que estar en español, es una norma de etiquetado. La ropa en Zara, por ejemplo, todas esas miles de etiquetas que vemos con todos los datos que terminamos cortando y que vean en diferentes idiomas, es una norma oficial que en todos los países existe, por eso viene con todos los idiomas, y está para poderle dar información al usuario de qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está comprando. Entonces, va a haber productos que tienen que cumplir estas normas de informativas o normas de etiquetado, pero también hay normas oficiales de cumplimiento. Un producto electrónico. ¿Cómo sé que un producto electrónico es seguro para conectarlo y que no genere un cortocircuito, que no vaya a generar algún problema que mi seguridad como usuario esté en peligro? Algunos aparatos electrónicos que puedo usar en contacto yo con mi cuerpo y entonces si hay un mal funcionamiento me puede generar algún problema. Estas partes de productos electrónicos seguramente tienen que cumplir alguna norma oficial donde el procedimiento a seguir en el procedimiento de importaciones, quien va a comprar estos productos para comercializarlos en México tiene que traer una muestra, llevar un laboratorio de verificación que valide que cumple con todas las normas aquí en México y entonces me dan un certificado para poder hacer la importación de esos productos. Pero si yo como usuario, para mi uso, recuerden que estamos en el procedimiento simplificado, mi tía en pandemia me mandó de Estados Unidos un respirador porque lo necesitaba un familiar mío, sí iba a quedar retenido en la aduana. Pero ¿por qué si es para mi uso me lo están regalando? Porque es un producto electrónico que seguramente tiene que cumplir alguna de estas normas, algún permiso de salud, de COFEPRIS, de alguna dependencia de Secretaría de Salud para poder validar que no es un aparato que pueda generar un problema de salud a la gente. Entonces, aquí es donde se empieza a quedar atorados los paquetes, porque resulta que lo que yo compré tiene que cumplir alguna regulación que desconocía por completo y entonces la empresa de mensajería, al momento de hacer estas revisiones, es cuando dice, es una computadora, se queda detenida en la aduana. Son 2 prendas de vestir, es para el uso del destinatario, no es más de $2,500. Ok, sí asiste. ¿Por qué hay algunas excepciones a estas normas? Pues porque es para mi uso, pero dependiendo cuáles son las normas. Normalmente las de etiquetado, las de información comercial, cuando es para mi uso y son ciertas cantidades, pues sí lo puedo justificar y entonces sí lo importa la mensajería. Sin embargo, si yo en Shein me junto con todas mis amigas del fraccionamiento y compramos $1,500 en Shein, pero a través de, no sé, 2,000 playeras que vamos a vender, pues obviamente en cuanto llegue ese embarque, aunque no sea mayor a $2,500 y vean que son 2,000 playeras, va a quedar retenido. Porque ¿cuál es el criterio? No es para el uso del destinatario, va a ser actos de comercio. Entonces, conclusión de este proceso, una empresa de mensajería puede importar a su nombre siempre y cuando la cantidad sea acorde a que es para uso del destinatario, la mercancía no exceda de $2,500 y no tenga que cumplir algún permiso o alguna regulación por el tipo de producto que es. En el tema de impuestos,
Si se fijan, cuando compramos vía electrónica, también viene por ahí una leyendita de que puede generar gastos de importación en destino. ¿A esto qué se refiere? Que podría generar un pago de contribuciones dependiendo de la mercancía o el valor del producto, y hay contribuciones globales dependiendo de los productos. Normalmente en estas empresas se paga una cuota, una tasa global si es los audífonos, la ropa, un tapete de yoga, o sea, los productos que yo compre y que sean para mi uso, que cumplan estas disposiciones, la mensajería va a pagar una tasa global para poderlo importar. Y muchas veces, dependiendo cómo haya sido la compra, me la pueden cobrar o no me la pueden cobrar. Entonces, esto es como lo muy básico cuando compramos algo por internet, siempre y cuando no exceda de $2,500. ¿Qué pasa cuando excede $2,500? Bueno, aquí también hay otro procedimiento simplificado, que aquí es cuando, oye, sí lo voy a traer, sí va a ser para mi uso, pero excede de $2,500, entramos en las mismas reglas con ciertas particularidades. Solamente se puede hacer un pedimento a la empresa de mensajería por un solo importador, por esa mercancía que excedió $2,500. Igual se ponen los datos genéricos, la fracción arancelaria genérica, debe de cumplir estas regulaciones y restricciones no arancelarias. Sin embargo, pues aquí ya entra el tema de tener que dar el encargo conferido al agente aduanal, o dependiendo el valor, si no excede $2,500, el tema del padrón de importadores. Entonces, esta parte de cómo importar por mensajería o cómo comprar por mensajería es súper, súper básico saber qué es lo que estoy comprando. Entonces, si yo quiero algo que tiene que cumplir alguna regulación, seguramente no va a salir. Y ahí es donde está detenida la mercancía en lo que les llamábamos los recintos fiscalizados y tantos paquetes. ¿Qué sucede con la mercancía que causa abandono? Bueno, llega una mercancía, se queda en el recinto fiscalizado, empieza a revisar la empresa de mensajería estos criterios, lo que sale a través de su pedimento, pues sale y llega al domicilio del cliente, lo que se queda retenido pasa a disposición del recinto fiscalizado. ¿Para qué procedimiento? Ahí es cuando ya me hablan de DHL y me dicen, oye, tienes un paquete en la aduana, para poderlo liberar, tienes que tener un padrón de importadores, tienes que contratar a un agente aduanal y tienes que pues pagar los impuestos correspondientes y los gastos que se generen, porque también va a haber gastos de almacenaje porque la mercancía no salió en el procedimiento de la mensajería, se va a quedar ahí retenido. En este proceso, ahí es cuando la persona que compró ya empieza a analizar si le conviene o no le conviene liberarlo, porque resulta que la mercancía me costó $2,500, pero importarlo, clasificar la mercancía, pagar los impuestos, los honorarios del agente aduanal, tengo que cumplir una norma, que esa norma oficial tarda 30 días, tiene un costo para poder sacar el producto electrónico. Y ya cuando empiezo a ver todo esto y veo el costo que me va a generar, muchas veces cuando dicen, no, pues que se pierda. ¿Por qué? Pues porque no tenía previsto ni la información necesaria del procedimiento que tenía que haber hecho antes incluso de comprar la mercancía. Entonces, aquí es cuando ya me enfoco al tema de empresas. Los usuarios, si es para mi uso, normalmente nada más seguir cantidades, valores y dependiendo qué producto, para que no se quede en la aduana y que salga a través del pedimento de mensajería. Pero si yo soy una empresa que no importo, pero requiero algo del extranjero, ahí es donde necesito planear antes de comprarle al extranjero. Y tuvimos el caso justo de una empresa, es una empresa de productos electrónicos a través de aparatos de medición arterial que requieren un permiso de Secretaría de Salud, donde le mandó el proveedor europeo una muestra para que vieran el producto y entonces empezar a hacer negocio, pero esa muestra no va a salir de la aduana porque no viene documentada como muestra, dos, trae un valor de $2,800 y tres, tiene que cumplir permisos de salud. Entonces, ese aparato, aunque haya sido una muestra para empezar una acción de negocios, no hubo una planeación adecuada respecto al cómo documentarlo, cómo sí poder justificar que es una muestra, ver el tema del valor, ver el tema del cumplimiento de la regulación previo a que incluso el proveedor se lo embarcara. Algo que también es muy común es que hay proveedores extranjeros que ni siquiera le avisan a la empresa que se los va a mandar.
nada más, te lo mandé, pero entonces yo, no, que estoy aquí en México, cuando tengo que ir a liberarlo, veo todo lo que me implica y el proveedor ni siquiera tenía una idea de que eso sucedía aquí en México. Entonces, esta parte de poder tener el control de lo que va a llegar del extranjero a nuestro país, es bien importante hacerlo a través de una planeación. Si alguien antes de hacer una compra o antes de hacer un embarque se informa con todo lo que podría llegar a pasar, les aseguro que no perdería ni tiempo ni dinero en estos embarques. Entonces, ¿qué es lo que no puede importarse a través de mensajería? Que son criterios que la mensajería tiene establecido porque al final de cuentas ellos son los responsables de la legal introducción de esa mercancía. No se puede traer alimentos, productos de difícil identificación que le llamamos líquidos, polvos, gases, algún producto que pueda ser derramable o algún producto que sea considerado como peligroso. No sé si por ahí han escuchado que muchas veces quieren traer suplementos alimenticios, pues no va a salir. ¿Por qué? Porque son líquidos, polvos, gases. ¿Cómo sé que ese suplemento para el consumidor es seguro y no va a quedar envenenado? ¿Cómo sé que ese suplemento no trae droga? Productos electrónicos, pues requiero cumplir ciertos permisos. Productos, por ejemplo, animales, ¿no? O sea, alimentos, alguna cuestión de higiene de flora o fauna, pues también cómo yo voy a asegurar que no tiene alguna plaga que pueda contaminar a nuestro país. Entonces, estos procedimientos normalmente las mensajerías tienen sus criterios de qué y hasta qué cantidades podría entrar como parte de su procedimiento simplificado. Entonces, en conclusión con este aspecto, lo que queremos un poquito transmitir es, bueno, ¿qué necesito saber? Que incluso, aunque estoy previendo que FedEx puede llegar a importar mi mercancía bajo su pedimento y que puedo cumplir cantidades, valores, pues voy a tener a lo mejor que pagar ciertas tasas globales de impuestos. Por ejemplo, estas tasas para importar bebidas alcohólicas, cigarros, tabaco, pues hay tasas muy altas que tal vez pueda importarse a través de la mensajería o a través de un procedimiento simplificado sin un padrón de importadores, pero va a requerir pagar impuestos muy elevados. Este es un ejemplo de lo que está establecido en la normatividad. Y ya con esta parte me gustaría cerrar y concluir el tema del procedimiento simplificado de las mensajerías con 3 puntos. 1, definir qué cantidad y qué voy a comprar y qué realmente será para mi uso y ver el valor de la mercancía. Punto número 2, poder identificar previo a que llegue que efectivamente me están embarcando lo que estoy esperando y que al momento de que la mensajería va a revisar, estoy dentro de los criterios. Estos criterios también los podemos conocer si nos metemos en la página de FedEx, DHL, pues hay por ahí también ciertas recomendaciones que no nos ponemos a leer los usuarios en envíos internacionales, consideraciones. Ahí viene qué es lo que no puedes mandar, qué es lo que requiere cumplirse, pero se requiere cumplir regulaciones locales. Esas regulaciones locales pues van a ser ciertos permisos. Entonces, todas estas partes que las empresas de mensajería ya tienen previsto están publicadas en sus páginas de internet. El problema de nosotros como usuario es que cuando compramos no leemos las letras chiquitas, el portal de comercio electrónico no nos va a explicar claramente esos que estamos platicando y si me voy a la empresa de mensajería a revisar las disposiciones de envíos internacionales, tampoco leo estas particularidades o posibles regulaciones locales a cumplir. Y vuelvo a lo mismo, no solamente pasa en México, pasa en todos los países. Si yo quiero mandar Vibri a Canadá, en Canadá va a pasar exactamente lo mismo. Seguramente también lo van a retener en la aduana de Canadá para validar que no sea una mercancía que pueda generar algún problema al usuario en temas de salud. Entonces, son disposiciones que están homologadas en los diferentes países. Y el punto número 3, con el cual también quiero cerrar este procedimiento simplificado, bueno, ya lo hice, lo desconocía. Hasta que llegó el paquete, me dijeron lo que necesitaba y más o menos vi el costo, cuánto me iba a tardar, pues la mercancía se va a perder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pedirle a la empresa de mensajería que lo retorne a origen. Eso también es algo que se puede suceder. Si llega una mercancía, no se va a importar, yo puedo pedir que se retorne al origen. ¿Para qué? Para que la mercancía no se quede aquí retenida en el recinto fiscalizado,
para que no se quede en la aduana, para que pueda llegar a el remitente y entonces hablar de una negociación comercial de, oye, pues no preví esto, pero que se retorne para que se quede contigo, no me cobres la mercancía. Entonces, nuestra primera recomendación siempre es busquen cómo retornarla al origen si es que no tengo los medios, ni el conocimiento, ni las disposiciones para poderlo importar. También algo que sucede mucho es, bueno, ¿cuánto me cuesta importar? Es que no es tan fácil poderte dar un precio, cuánto te va a costar importarla, porque ahí entonces va a entrar el conseguir a una empresa que tenga un padrón de importadores, que esta parte de las comercializadoras tiene muchas disposiciones fiscales, entre es una mercancía que no vienen a su nombre, que le vas a tener que ceder los derechos para que entonces se lo pueda importar, que él tiene que cumplir las regulaciones, hay un agente aduanal que contratar, hay agentes aduanales que por seguridad no liberan embarques de personas físicas, solamente de empresas. Entonces, hay muchas particularidades operativas por considerar que no es tan fácil como cuánto me va a salir importarlo, porque el costo y el tiempo y lo que representa, les aseguro que se va a volver un dolor de cabeza. Entonces, bueno, esto hablando del procedimiento de mensajería. Recuerdan que platicábamos que esto es cuando es para mi uso. Pero si yo voy a traer una mercancía para hacer actos de comercio o actos para mi empresa o de negocio, pues tengo que cumplir ya todo lo que conviene, lo que corresponde a una licencia de importación, a cumplir regulaciones y restricciones. Y voy a empezar con esta parte de las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Que básicamente son estos permisos o permisos, trámites que tengo que realizar dependiendo cada producto. ¿Cómo sé qué producto tiene que cumplir qué permiso? En base a la fracción arancelaria. Yo les comentaba que la fracción arancelaria es el código como identificamos los productos sujetos a importarse o a exportarse, los sujetos a comercio exterior. Entonces, un producto tiene una fracción arancelaria, pero con que cambien ciertas particularidades, la fracción arancelaria va a cambiar. Y la fracción arancelaria, ¿qué nos dice? Nos dice los permisos a cumplir y los impuestos a pagar. Por ejemplo, esta taza, ¿no? Esta taza es una taza de cristal, tiene una fracción arancelaria. Pero si esta taza es de madera, tiene otra fracción arancelaria. Pero si es una taza de acero, tiene otra fracción arancelaria. Entonces, las fracciones arancelarias están dispuestas a clasificar los productos según su función, cómo están compuestos, cómo están integrados, tamaños, características, uso, para poderle dar ese código. Los primeros 6 dígitos de una fracción arancelaria, que es el capítulo, la partida y la subpartida, son iguales en todo el mundo. Estos 6 dígitos son iguales en todo el sistema armonizado de todos los países que hagan comercio exterior. Entonces, si un proveedor extranjero me dice cuál es su código arancelario, yo con los primeros 6 dígitos voy a tener información suficiente para ver cuál es el código arancelario aquí en México. ¿Quién es el experto en clasificar las mercancías? El agente aduanal, porque dentro de sus funciones el agente aduanal es responsable de poder identificar que el producto que se va a importar cumple los permisos que tienen que cumplir y que se paguen los impuestos que le corresponden según la fracción arancelaria. Entonces, los últimos 4 dígitos ya vamos especializándonos un poquito en las características del producto y bueno, el NICO son los números de identificación comercial con los cuales ya el país va haciendo ciertas estadísticas de lo que se va importando. Entonces, una fracción arancelaria o el proceso de clasificación arancelaria es a cada producto sujeto a comercio darle un código. ¿Y este código para qué nos sirve? Para poder identificar cuáles son los impuestos que se tienen que pagar, si tienen que cumplir algún trámite o algún permiso para ver si goza de alguna preferencia arancelaria. Nuestro país, México, tiene firmados tratados de libre comercio con muchos países en donde los productos están negociados para tener alguna preferencia de impuestos, siempre y cuando sea originario del país o de la región con la cual se tiene un tratado de libre comercio. Y bueno, pues también con esta fracción arancelaria es importante identificar el costo y el análisis
del correcto pago de las contribuciones, ¿no? Entonces, cuando vamos a empezar a importar, casi siempre, si buscan un agente aduanal, les van a decir, ¿cuál es tu fracción arancelaria, no? O sea, o cuando alguien, un asesor, quieren hacer como un análisis de cuánto me cuesta importar un producto, lo primerito con lo que tenemos que empezar es con la fracción arancelaria, porque es nuestro lenguaje aduanero que nos va a dar toda esta información. Entonces, Aletia, quiero importar aceites para motocicletas que están compuestos por estas especificaciones. Aquí está la ficha de seguridad y la ficha técnica del producto. Bueno, con esa información, el agente aduanal experto hace la clasificación arancelaria, vemos qué regulaciones o permisos tiene que cumplir para que los cumpla y los empiece a gestionar antes de que compren esa mercancía, antes de que la mercancía ya venga trayecto para acá, porque si no va a llegar un punto en el que la mercancía se va a quedar detenida en el proceso porque no tengo todavía el cumplimiento de este permiso que es indispensable para poderlo importar. Y también poder saber cuánto es el pago de impuestos y hacer un análisis de costo promedio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando analizo cuánto me cuesta una mercancía ya puesta en México, pues veo que no es tan factible viendo los precios de mercado o veo que hay una gran oportunidad de negocio comparándolos con precios. Entonces, este análisis de factibilidad de importación que le llamamos nosotros es poder clasificar tu producto, poderte decir cuáles son las regulaciones a cumplir, qué implicaciones tiene, qué costos y poder hacer un análisis de cuánto te cuesta la mercancía puesto aquí, para que entonces el usuario pueda identificar qué tan viable o no es el negocio. Esto deberíamos de hacerlo siempre antes de que la mercancía llegue a nuestro país, incluso antes de que el proveedor la embarque, antes de que yo haga la compra, para poder tener información oportuna. De lo contrario, vamos a tener tiempo, dinero y costos innecesarios en el proceso que pudimos haber evitado. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes respecto a este tema? El agente aduanal es responsable solo de verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Nada más de eso. Ahorita vamos a ver cuáles son las responsabilidades que vienen en la ley aduanera para el agente aduanal. Pero cuando desconocemos este proceso, agente aduanal, tú tramítamelo. Hay agencias aduanales que ya tienen ciertos servicios adicionales para poderte hacer estas gestiones. Sin embargo, el responsable de todas estas gestiones y el cumplimiento de las regulaciones es el importador. Y el importador es el que tiene que cumplirlas porque él es el responsable de la comercialización aquí en México. Las regulaciones se cumplen en dos momentos, cuando va a entrar al país y cuando va a estar en el punto de venta. Entonces, esas regulaciones o esos permisos por cumplir no son responsabilidad del agente aduanal. Él solamente es responsable de que en base a la fracción arancelaria se esté cumpliendo la regulación que le corresponde. El importador es el responsable de obtener la regulación. Cuando yo como importador tengo una licencia de importación, pues yo lo tengo que tramitar porque tiene que estar a mi nombre esa autorización para poderle dar legal entrada al país. ¿Qué pasa cuando contrato una comercializadora? Pues la comercializadora me va a cobrar por usar su licencia de importación porque él cumpla, él va a ser el responsable de esa legal entrada de la mercancía. Entonces, él tiene que gestionar esas regulaciones o esos permisos y la responsabilidad legal y fiscal que eso conlleva. Entonces, muchas veces esta parte de las comercializadoras tienen un doble filo. Algunos las satanizamos porque pensamos que es una triangulación que no está prevista adecuadamente en la ley, pero hay otras que si lo hago a través de una planeación, pues muchas empresas importan a través de comercializadora asumiendo ese costo, asumiendo el costo que le representa que un tercero experto en este tema haga toda esta planeación y me lo deje disponible aquí en México y para mí es una compra nacional. Cuando una empresa dice, yo estoy importando, ¿tienes padrón de importadores? No, lo hace un tercero, entonces la empresa no está importando, la empresa está comprando nacionalmente. Hay un tercero que lo importa y él es el importador. Entonces ahí entra un poquito el tema de los conceptos. Se debe conocer en anticipado la fracción para asegurar el cumplimiento, que era lo que les comentaba. Todo esto hay que hacerlo previo a que la mercancía salga de origen para poder tener una planeación. Mientras esté en origen y yo no la compre, no me está costando. Pero si yo ya la compré y ya viene la mercancía, todo este desconocimiento me va a costar. Y bueno, otro de lo más común es que la mercancía, al no tener esta planeación, cae en abandono.
¿Cuáles son los términos del abandono de las mercancías de importación en la ley aduanera? Cuando una mercancía llega al país, tiene 2 meses para poder estar en recinto fiscalizado, para poder ser importada, cumplir regulaciones, pagar los impuestos, el padrón de importadores y el plazo máximo son 2 meses. Si ya pasaron 2 meses, esa mercancía cae en abandono y cae en abandono, se le considera que pasa a propiedad del fisco, a propiedad del gobierno. Cuando pasa a propiedad del fisco federal, ¿qué hace el gobierno con estas mercancías? Tiene ciertas disposiciones: venderlas, rematarlas, donarlas o destruirlas. Hay disposiciones para cada uno de estos procedimientos. Sin embargo, depende del gobierno. Entonces, esta parte de toda la mercancía que ya cayó en abandono por desconocimiento de los usuarios, que ya tiene 2 meses en la aduana y que está almacenada, ocupando espacio en el recinto fiscalizado, esperando a que el gobierno disponga de ella, pues es algo que sigue dependiendo del gobierno. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es que con toda esta información, cualquier persona que quiera hacer una compra internacional o una importación, pues realmente lo prevea antes para evitar que caiga en abandono. Porque en abandono yo pierdo la mercancía, le genero un problema de espacio a los recintos fiscalizados y pues entonces es mercancía que va a llegar, puede llegar incluso al mercado negro o va a terminar siendo destruida. ¿En qué casos se generan destrucciones? Cuando es una mercancía en temas de propiedad intelectual, cuando es una mercancía que percedera, cuando es percedero, cae en abandono en 3 días, no pasan los 2 meses, ¿no? O cuando es una mercancía peligrosa también, porque no podemos tenerla 2 meses ahí en el recinto fiscalizado. Pero cuando son mercancías, alimentos o algo que tiene que ver con propiedad intelectual, pues van a ser mercancías que tienen que tomar disposición de ellas a través de una donación o a través de una destrucción para poder prevenir ciertos riesgos adicionales que podría llegar a generar esta situación. Estos son algunos ejemplos que muchas veces no entendemos como usuarios. ¿Por qué? Porque hay decomiso de animales, ¿no? Oye, pues es que en la aduana terrestre iba cruzando en una camioneta y pues entonces hubo un decomiso de seres vivos, de cotorros, de tortugas, pues porque está prohibido. No podemos introducir y sacar del país este tipo de bienes o de ejemplares por cuestiones de seguridad de la flora y fauna de los países, ¿no? Entonces, muchas veces no conocemos estas regulaciones o restricciones, pero es con ese sentido, para poder salvaguardar la integridad de los seres vivos, salvaguardar la salud de los humanos, y para eso están las disposiciones referentes a la flora y fauna, ¿no? Este es otro ejemplo también con un tema de un flamenco, el tema de, por ejemplo, de coral, también a través de una aduana marítima, bueno, pues coral para diferentes funciones que pudieran haber querido comprar o comercializarlo, porque también cada vez se comercializan cosas más extrañas y bueno, extrañas para lo que comúnmente estamos acostumbrados, pero también este desconocimiento puede llegar a este tema de no prever que hay disposiciones o regulaciones que cumplir, no solamente por un tema comercial, sino por un tema de salud e higiene y por salvaguardar la integridad del medio ambiente. Si se fijan, estas noticias no son de aquí en México nada más, también hay en otros países, ha sido de Ecuador, por ejemplo, este es de China, el tema, por ejemplo, dice automóviles, camiones, embarcaciones y transportistas sospechosos de cargar especies silvestres protegidas fueron objeto de una operación de decomiso. Los controles de carreteras realizados por autoridades de la Oficina Pública Forestal de China condujeron a la detección de pangolines, patas de oso, huesos de leopardo. O sea, de verdad hay muchas veces que decimos, bueno, ¿para qué quieren huesos de leopardo? Pues hay diferentes industrias que pueden utilizar ese tipo de productos para hacer actividades lícitas o ilícitas. Entonces, recomendando un poquito analizar, leer, investigar o asesorarse
referente a lo que queremos comprar, porque de verdad hay disposiciones de algo que muchas veces ni siquiera lo podemos considerar. Otro ejemplo referente a tortugas, referente a otros controles de aves. Esto fue en la aduana de Trinidad y Tobago y otra fue en Uruguay. Entonces, si se fijan, no solamente pasa en México, también pasa en otros países. Esto mismo que estamos platicando aquí en México sucede en otros países. A lo mejor nuestra aduana es más restrictiva, tenemos un país muchísimo más restrictivo y más fiscalizador que en comparación con otros países, pero estas disposiciones son internacionales porque se busca tener un control. Y volviendo al tema del control, bueno, ¿qué es un padrón de importadores? ¿Por qué necesito una licencia para importar mercancía? El padrón de importadores es esta licencia o ese permiso que me acredita para poder introducir mercancías de forma legal a mi país. Es un medio de control a través de las autoridades fiscales. Con los alumnos en clases, muchas veces yo les decía, ¿para qué existe la licencia para manejar? ¿Para qué necesitas una licencia de automovilista? ¿Para qué necesitas una licencia de chofer? ¿Por qué la de automovilista y la de chofer es diferente? No, pues porque para chofer pues tengo que saber manejar una unidad con mayor dimensión, mayor peso, ser más bueno para maniobrar. Ah, pues es lo mismo. También para importar necesitamos una licencia que nos permita introducir mercancías vía legal. Maestra, ¿se puede importar armas? Sí, sí se puede importar armas. ¿Es lícito? Sí es lícito, siempre y cuando tú tengas la licencia de importación, tengas seguramente la licencia sectorial o el padrón sectorial que ahorita vamos a platicar y cumplas todos los permisos que te pidan referente a ese producto, que es, por ejemplo, Sedena. ¿Para qué quieres las armas? ¿Tienes una tienda de cacería? ¿Qué haces con las armas? ¿Qué función le vas a dar? Entonces, obviamente, todas esas funciones o todas esas regulaciones que se tienen que cumplir, pues tenemos que preverlas para poder empezar con los trámites. Entonces, el punto número 1 es tramitar un padrón de importadores. El objetivo de ese padrón de importadores es que nuestro país evite la economía informal mediante un control de quién está ingresando qué mercancía, cómo saben qué mercancía en base a la fracción arancelaria que platicábamos, poder combatir la evasión fiscal, controlar las operaciones de comercio exterior y fomentar el cumplimiento de obligaciones fiscales e incluso de regulaciones, porque aquí cuando hay cierta industria también está diciendo, es que los productos chinos están afectando la industria del calzado, es que los productos cárnicos de Estados Unidos está afectando la industria local de huevo, de carne, de pollo. Entonces, ¿cómo un país va a regular ese comercio para poder contener controles? Pues a través de permisos en base a la fracción arancelaria. ¿Cómo se tramita el padrón de importadores? El padrón de importadores se tramita vía electrónica a través del portal del SAT. ¿Qué necesito? Necesito estar dado de alta en el RFC, obviamente, con actividades, ya está como persona física o persona moral, ahorita lo vamos a ver, tener una firma electrónica avanzada y hacer el trámite en el portal. Importantísimo está el cumplimiento en obligaciones. Este padrón de importadores depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, este padrón me va a controlar todo lo que tiene que ver con mi RFC y con mi cumplimiento fiscal. Entonces, se hace de forma electrónica, el tiempo de trámite se puede manejar entre 10 días aproximadamente, lo puede tramitar, como comentaba, una persona física, una persona moral. La persona física tiene que ser una persona física con actividad empresarial, entonces ya su contador o asesor fiscal experto les podrá decir, bueno, cuál es el régimen en el que están operando. Una persona moral sin problema puede tramitar su padrón de importadores, una persona física, dependiendo del régimen fiscal en el cual esté dado de alta, exclusivamente el que tiene actividad empresarial es el que puede tener un padrón de importadores. Como les comentaba, se tramita de forma electrónica, no tiene un costo para el gobierno, no pago un impuesto, no pago un derecho por el trámite. Si contrato a un asesor que me haga esta gestión, claro que el asesor me va a cobrar sus honorarios por hacer esta gestión, pero no hay un costo como tal que me cobre el gobierno por este padrón. Les comentaba, es indispensable tener la firma electrónica, es indispensable estar al corriente en obligaciones fiscales. Punto bien importante, cuando yo ya estoy dado de alta ante el RFC, que mi domicilio aparezca como verificado y estar como localizado.
Cuando yo me doy de alta en el SAT, van y verifican mi domicilio y en la página del SAT aparece si estoy localizado y verificado. Es súper importante para que pueda proceder la autorización de un padrón de importadores y bueno, como les comentaba, el tiempo de respuesta aproximado son 10 días. Hay padrón de importadores sectorial o lo que coloquialmente comentamos un segundo padrón o un padrón especial para ciertos productos. Estos sectores les llamamos sectores específicos, sectores que aparte del padrón general requieren un padrón adicional por las características que estos productos tienen. Productos químicos, radioactivos, precursores químicos, armas de fuego, explosivos, sustancias químicas, las demás armas blancas, explosivos, calzados, cigarros, textil, alcohol, siderúrgico, partes automotrices. ¿Por qué requieren un segundo padrón? Porque es necesario verificar para qué traes esa mercancía a nuestro país en tema de cumplimiento de diferentes permisos y para que paguen los impuestos correspondientes. Por ejemplo, el tema de cigarros, de bebidas alcohólicas, pues obviamente hablamos ya del IEPS, ¿no? De un impuesto adicional que tiene que ser pagado en la aduana previa introducción al país. ¿Para qué quieren tener un control de las armas? Pues porque no se pueden comercializar armas aquí en México libremente por temas de seguridad, pero pues sí pueden ser importadas para fines muy específicos de las personas autorizadas. El tema de textiles. El textil y el calzado es un sector muy específico por lo que el impacto económico que tiene para el sector local. Entonces está regulado esta parte de quienes importen textil y calzado, asegurarnos que son empresas pues que generan empleo, que lo están haciendo actividades lícitas, que no terminan en un comercio informal, que cumplen ciertas especificaciones en cuanto a cantidad de empleados, en cuanto a la función que tienen con estos productos. Entonces, hay diferentes razones por las cuales estos sectores requieren un segundo padrón y le llamamos padrón sectorial de importación. También se tramita en la página del SAT, el tiempo de respuesta ahí es mayor y dependiendo del sector son los requisitos adicionales. Entonces, los requisitos para tramitar un padrón sectorial textil no es igual a los de un padrón sectorial de siderúrgicos, por ejemplo. Entonces, dependiendo del producto, voy a ver si cae en estos sectores y también bien importante, la fracción arancelaria que ya platicábamos. Puede haber productos siderúrgicos clasificados en una fracción arancelaria que no estén listados en el anexo 10 de las reglas de comercio exterior donde está la parte de los padrones sectoriales. Entonces, esa fracción arancelaria yo tengo que ir a validar si está considerado en este anexo 10 que me habla de los padrones sectoriales. Si no está considerada la fracción arancelaria, solamente requiero el padrón general. Si está considerada, requiero este segundo padrón. Y esto es algo que también es una de las situaciones más comunes de por qué hay mucho desconocimiento al momento de importar y hay costos y gastos innecesarios para los importadores. Porque tengo el padrón general, empiezo a importar mercancía, desconozco que hay sectores específicos, traigo un producto de un sector específico y hasta que llega a la aduana, hasta que la gente aduanal verifica y empieza a revisar documentación y físicamente qué fue lo que llegó, te dice a ti, importador, oye, requieres un padrón sectorial. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Ah, bueno, y el tiempo que eso conlleva en que me lo autoricen el padrón sectorial me va a generar gastos en la aduana referentes a almacenaje, custodia, manejo, lo que ya platicamos, tiempo de demora seguramente para el proceso para el cual necesitaba el producto y pues obviamente se me va a salir del presupuesto que yo tenía prevista esa importación. Para exportar no hay un padrón general. Para exportar no requerimos absolutamente nada siempre y cuando no sean estos sectores específicos. A ver, Aletia, ¿cómo? Yo quiero exportar una taza de cristal, no requiero un padrón de exportadores. Requiero exportar un cuaderno, no requiero un padrón de exportadores. Voy a exportar calendarios, productos de oficina, no requiero un padrón de exportadores. Pero si voy a exportar alcohol, cerveza, tequila, bebidas alcohólicas, cigarros, o alguno de estos productos, oro, plata, ciertas fracciones arancelarias de plástico, caucho, madera, vidrio, aluminio, requiero un segundo padrón. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere controlar lo que sale del país.
Punto número 1 son mercancías que seguramente pagan un impuesto aquí como el IEPS y primero me quiero asegurar que el impuesto esté pagado antes de que salgan. 2, pueden ser productos que tengan otras regulaciones como las denominaciones de origen, por ejemplo, el tequila, el mezcal, que validen que es un producto auténtico en base a estas regulaciones de denominación de origen. O 3, en cuanto a plásticos, caucho, madera, vidrio, minerales, porque son productos muy específicos que se deben de controlar por un tema de salud, un tema de higiene, un tema de plagas, un tema de abastecimiento, incluso para ciertas industrias. Entonces, si yo voy a exportar alguno de estos productos, requiero un padrón de exportadores sectorial. Si es un producto general, no requiero un padrón de exportadores. ¿Y cuáles son las problemáticas más comunes referente al padrón de importadores? Bueno, pues aquí las mercancías sin tener un padrón. Entonces, lo que les comentaba, ya lo compré y me estoy enterando de todo lo de que tengo que cumplir, ya que lo compré, la mercancía viene o que la mercancía ya está aquí en México. Les aseguro que esa importación va a ser un dolor de cabeza y va a ser un costo exorbitante que no tenían previsto. Punto número 2, utilizar comercializadoras encareciendo los costos. Hay empresas que dicen, mi naturaleza no es importar productos, Aletia, o sea, no es importar y solamente de vez en cuando tengo que importarlo, no tengo un experto aquí aquí en la empresa y prefiero utilizar una comercializadora. Está perfecto, pero hay que planearlo para que esa comercializadora él haga la compra al extranjero, él lo puede importar para que en temas fiscales no haya ningún tema y te lo vende en México. Obviamente eso te va a encarecer el costo del producto, pero tal vez hacemos un análisis costo-beneficio de prefiero asumir el costo a yo meterme al mundo de las importaciones. Pero si mi naturaleza como empresa es que todo lo que yo comercializo son productos importados, pues lo ideal es que tú lo importes directamente, que desarrolles esta área de comercio, que tramites tu padrón de importadores y vas a disminuir el costo de lo que te está cobrando esta comercializadora. Entonces, es algo de las problemáticas y de las situaciones a considerar según el modelo de negocio de la empresa. 3, mercancías que requieren padrón sectorial y no se cuenta con lo que les comentaba. Normalmente, hasta que llega la mercancía, yo me confío que tengo el padrón general. Nunca supe de los padrones sectoriales. Cuando hice la compra de un nuevo producto, de un nuevo sector, no se me vino a la cabeza que podría tener algún otro permiso. No lo analicé y pues es una problemática porque me va a generar gastos que no tenía previstos. Y volvemos al punto adicional. Cuando todo se complica, la mercancía pasa a propiedad del fisco porque cae en abandono y pues entonces perdí la mercancía y me están generando gastos no previstos y exorbitantes en el proceso. Seguimos con otro de los temas referentes a la función del agente aduanal, ¿no? El agente aduanal siempre es el bueno y el malo de la historia. Para las personas que no sabemos del proceso de importación o de comercio internacional, lo que sí sabemos es que necesitamos un agente aduanal porque alguien nos ha dicho, y muchos que tenemos por ahí algunas redes sociales, ¿quién conoce un agente aduanal? Tengo un paquete retenido en la aduana, necesito un agente aduanal que me libere algo que está atorado en Manzanillo desde hace un mes. O sea, todas estas problemáticas es muy común por todo este desconocimiento, pero bueno, ¿quién es el agente aduanal? ¿Qué sí puede hacer el agente aduanal y qué no? Obviamente, digo, aquí yo voy a hablar de los agentes aduanales que hacen sus actividades formales en base a la ley y que cuidan el cumplimiento. Sin embargo, hay mucha informalidad. Nosotros le llamamos rentapatentes, las empresas que están rentando una autorización de un agente aduanal que el agente aduanal ya no opera, pero renta su patente para que otros hagan actividades lícitas, pero sin cuidar esta formalidad. Yo los agentes aduanales siempre los comparo con un notario. Un notario es esa persona que va a dar fe y legalidad de ciertos trámites con quien yo acudo. ¿Para qué? Para hacer un trámite, ¿no? Es una persona física que tuvo una autorización y que hace actividades de comercio en una notaría para diferentes trámites. Un muy buen notario me puede cuestionar o se puede involucrar más en mi proceso. Sin embargo, no es su obligación. Su obligación es dar legalidad y dar fe de ciertas cuestiones bajo una normativa. Lo mismo pasa con el agente aduanal. El agente aduanal es una persona física que fue autorizado por el SAT, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de una patente o de una matrícula para hacer actividades
de poder dar legal entrada a productos bajo la normatividad que existe y poder crear una agencia aduanal que es la empresa. El notario es el autorizado y crea una notaría. El agente aduanal es el autorizado y crea una agencia aduanal. Y su función es promover el despacho aduanero de terceros a través de los regímenes que están establecidos en la ley. Entonces, yo, importador, tengo que acudir a un agente aduanal que está autorizado, que tiene una agencia aduanal para darme servicio, para que pueda hacer la legal importación. ¿Por qué lo comparo con el notario? Porque el notario, cuando yo llego con el notario y le digo, oye, le quiero dar un poder para actos de administración a Perenganita, o actos también de bancos para que ella haga todos los trámites, porque a mí me choquea el banco. El notario, yo le estoy dando una instrucción, valida que la documentación sea legal, que la identificación es real, no hay falsedad, da el poder y Perenganita puede ir al banco a hacer todas las funciones que yo le encomiende. Sin embargo, hay notarios que me pueden llegar a decir, oye, ¿y desde cuándo la conoces? Ah, ¿y le tienes confianza? Y si sabes que esta persona puede sacar dinero, hacer transferencias y el poder que va a tener le va a permitir hacer A, B, C o D, ahí ya me está dando una asesoría adicional, pero esa no es su función. La función del agente aduanal es desarrollar el proceso del despacho aduanero. Obviamente, los muy buenos agentes aduanales que están involucrados en el proceso te dan esta asesoría, pero no es su obligación como tal meterse hasta la cocina, como les llamamos, a ver tu operación por la característica que tiene, por las funciones que esto conlleva. Entonces, de ahí viene la importancia de saber cuáles son las funciones del agente aduanal y entonces hasta dónde es responsable él y hasta dónde soy responsable yo como importador. Los agentes aduanales van a ser nuestros representantes legales en la aduana. Ese agente aduanal es el que va a ir a representarnos en la aduana ante la autoridad que hemos platicado, ante los recintos fiscalizados que hemos platicado y hacer los actos que tenemos que hacer para darle legal entrada. Él me representa. El agente aduanal, como comentamos, va a formar una agencia aduanal con diferentes colaboradores que van a tener diferentes funciones. Entonces, él como agente aduanal no va a ir a la aduana por tu paquete, va a crear a un equipo de trabajo que hace esas funciones. Pero él es el responsable de todo lo que ocurre en la aduana, que ejecute su equipo de trabajo y va a ser tu representante. Entonces, si la autoridad le dice algo al agente aduanal de tu embarque, él es el representante que va a tratar de resolverlo y te va a notificar como si te hubiera notificado a ti. Por eso la importancia de seleccionar a un correcto agente aduanal. ¿Cuáles son las obligaciones o el representante ante qué actividades? Actos referentes a lo que ocurre en el despacho aduanero y en el recinto fiscal, notificaciones que se deriven de este proceso de importación, cualquier notificación se la dan a él y me la notifica a mí, y actuaciones o notificaciones de verificación. Cualquier verificación, revisar mercancía, ver si cumple, no cumple, cómo llegó esta inspección, bueno, él es el representante autorizado para poderlo hacer en nombre del importador. El artículo 54 de la ley aduanera establece cuál es la obligación del agente aduanal. Y el agente aduanal y la agencia aduanal conformada para esta función es responsable de la veracidad y la exactitud de la mercancía en base a su correcta clasificación arancelaria. Si yo le digo, es una taza de vidrio, le muestro fotografías, le doy una ficha técnica, él va y verifica que es una taza de vidrio y le va a dar el código de tazas de vidrio. Pero si yo le estoy dando información falsa, son productos que difícilmente pueden verificarse. Polvo blanco, te lo juro que es talco y te doy una ficha técnica que es talco. Pues el agente aduanal a simple vista y simple tacto no va a poder identificar si es talco o es cocaína o es harina. Entonces, esta parte de la responsabilidad que asume el representante legal por lo que se está importando es muy importante. Entonces, ahí es donde el agente aduanal pone sus criterios y sus condiciones
de qué productos sí son los que él opera o importa y cuáles no. Y dependiendo del producto, qué información necesita para asegurarse de su correcta clasificación arancelaria, para entonces poder tener la seguridad de que la fracción es la correcta en base al tipo de producto. ¿De qué no es responsable el agente banal? El agente banal no es responsable de multas, pagos de contribuciones, recargos o incumplimiento de regulaciones y restricciones si estas provienen de una inexactitud o falsedad de los datos que el importador le haya proporcionado. ¿Por qué? Porque, oye, yo esta taza te digo que es de vidrio, no es de plástico, es de vidrio, y te enseño todo, la valida y es de vidrio. Y resulta que cuando llega el embarque, pues viene vidrio junto con plástico y son dos fracciones distintas. Y las de vidrio no pagan impuesto y las de plástico sí. Entonces, si esto se detecta en la aduana, en el reconocimiento aduanero, en el semáforo rojo que coloquialmente conocemos, y hay alguna multa o algún incumplimiento, el agente aduanero no es responsable, porque la información que yo le aporté le aseguré que todo era de vidrio y resulta que el proveedor me mandó mezclado y pues no revisó el 100% al momento. Cuando el agente aduanero va a hacer un reconocimiento previo al recinto fiscalizado, ¿qué se le llama reconocimiento previo? Pedir al recinto que ponga la mercancía a disposición de él, revisar qué es lo que viene en base a documentos, pero es una revisión ocular y una revisión táctica. No abren caja por caja, salvo que haya alguna alerta o que sea un producto muy particular que requiera hacer un previo al 100%. Obviamente eso hay un costo, le genera un costo al importador. Al importador le cuesta ese previo, le cuesta tiempo, le cuesta el estar abriendo caja por caja, ese servicio que hace el agente banal, pero el agente banal difícilmente va a aceptar importar algo que él no vea por la responsabilidad que puede llegar a tener hasta que creamos una relación de confianza, que saben que yo soy una empresa formal, continuamente estoy importando productos, que la veracidad de mi información es la adecuada. Entonces, bueno, de eso no es el agente banal si hay algún incumplimiento, alguna multa o alguna subvaluación de la mercancía. Les comentaba que el agente banal puede operar solamente por catoaduanas. Tiene una aduana de adscripción, que es la aduana principal autorizada, y 3 aduanas adicionales, según el artículo 161 de la ley aduanera. Sin embargo, se asocian con otros agentes aduanales para crear agencias aduanales que puedan dar este servicio por las 50 aduanas o por la mayor parte o las principales por lo menos, para poder dar un servicio integral. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del agente banal? Concluyendo un poco, la correcta clasificación arancelaria, la veracidad de la información que le suministró el importador, asegurarse que el importador cumple con las regulaciones o los permisos que tiene que cumplir su producto y determinar el régimen aduanero de la mercancía, que va a venir para quedarse de forma definitiva, que viene en un régimen temporal porque posteriormente va a regresar el producto, que viene para una feria, para un depósito fiscal para ciertas particularidades. Hay diferentes regímenes aduaneros que no vamos a entrar ahorita en particularidades. Entonces, de lo más importante que el agente aduanal tiene que asegurarse es de las regulaciones y de estos permisos que tienen que ser cumplidos en la entrada o en la salida del país, ¿no? Yo les decía que estas regulaciones arancelarias se realizan para cuidar la seguridad nacional, la salud, para preservar los recursos nacionales, el medio ambiente, y de eso sí es responsable el agente aduanal. Por eso cuando llega un paquete y ven lo que es, te van a decir, tiene que cumplir esto, requiere un padrón de importadores, requiere un padrón sectorial, necesitas un permiso de Secretaría de Salud, necesitas tramitar una norma oficial mexicana, porque está cuidando y salvaguardando la integridad y la seguridad nacional bajo esta normativa. Y bueno, pues va a determinar lo que comentábamos, el régimen aduanero. Hay diferentes regímenes aduaneros. El más común es cuando yo importo mercancías porque ya se va a quedar en el país. Pero hay otros regímenes aduaneros que no voy a ahondar ahorita por temas de tiempo, pero por ejemplo, Aletia, voy a importar una maquinaria,
la voy a reparar y se va a regresar al extranjero. Ah, pues va a ser un régimen temporal y tiene una normatividad particular para esta parte del pago de los impuestos, del cumplimiento de las regulaciones. Entonces, este régimen aduanero, el agente aduanal es el experto en base a la información que le provee el importador de poderlo determinar y asegurarse del cumplimiento. Y bueno, pues para finalizar la sesión del día de hoy, ¿qué costos tengo que considerar? Obviamente el honorario del agente aduanal. Comentábamos que es una empresa, es un particular, está autorizado a través de una patente, pero al final de cuentas es una empresa igual que nosotros. Entonces me va a cobrar un honorario. Sus honorarios pueden fijarse a través de una cuota fija o de un porcentaje del valor de la mercancía. ¿De qué depende? De los criterios del agente aduanal. Por eso la importancia de seleccionar un buen agente aduanal, tener un acercamiento, platicar con él cuál es el proceso, cuál es el proyecto, qué es lo que se espera con este proyecto de importación y poder fijar un monto de honorarios que sea, pues obviamente, pertinente para ambas partes, ¿no? El tema de la logística. Si yo pago el flete internacional, si yo pago el envío, pues a mí me va a costar. Si viene ya pagado por el proveedor, a mí no me va a costar, pero es un costo que tengo que considerar, que muchas veces es el único costo que yo tengo en la cabeza cuando quiero importar es, ¿cuánto me costará traérmelo? Y nada más pienso en el flete, no pienso en el agente aduanal, ni pienso en los gastos del recinto fiscalizado, si va a venir asegurado o no, me conviene que venga asegurado. Casi siempre solo me voy por el tema logístico, pero es importante prever que hay estos actores que platicamos y que me van a generar un costo. El servicio de almacenaje, maniobras, custodia en recinto fiscalizado. Aletia, ¿cómo puedes identificar cuánto me va a costar el almacenaje? Híjole, es muy complicado porque no sé cuántos días va a estar almacenado. No sé si lo vas a poder importar en tus 7 días libres de almacenaje marítimo, en tus 2 días libres de almacenaje en aéreo, o vas a tener más días de almacenaje. ¿Cuánto va a ser por la custodia? ¿Cuánto va a ser en base al resguardo de la mercancía? Podemos sacar un estimado a ciertos tabuladores que ya están publicados por los recintos fiscalizados, pero este no es un costo fijo que podamos determinar, pero sí un proyectado que se hace en este análisis que les comentamos de factibilidad de importación. Y bueno, otros servicios que prestan el recinto fiscalizado, si la mercancía no viene etiquetada como tiene que venir etiquetada, si tiene que tener alguna fumigación para poder cumplir alguna regulación y eliminar alguna plaga porque es un producto de madera, porque resulta que no, la etiqueta que viene no viene en español, no me la puso el proveedor como yo le pedí. Bueno, pues todo esto se puede hacer en recinto fiscalizado, sí, me va a generar un costo y obviamente eso es algo que tendría que considerar y que tener planeado previo para no poder, no salirme de los márgenes. En un puerto marítimo, estas maniobras suceden también a otra escala. Hay limpieza del contenedor, me pueden cobrar demoras por no devolver el contenedor en los lineamientos o en los tiempos que están establecidos por la naviera. Si viene en la mercancía es consolidada junto con otras mercancías de otros importadores, el desconsolidarlo porque todo el contenedor no es mío, toda la mercancía, sino que la traigo consolidada con alguien más, tiene un costo esa separación. Entonces, hay ciertas actividades que suceden en un puerto marítimo que muchas veces es del desconocimiento y no las tengo previstas y mucho menos costeadas. La importancia de poder hacer esta planeación que comentábamos. Y bueno, pues gastos en el aeropuerto, la desconsolidación de la carga es un concepto que me cobran por parte de la aerolínea, la revalidación de la guía, acarreo y maniobras, son conceptos que pues tengo que pagar. ¿A quién se los cobran? Ese es un punto bien importante. ¿A quién se los cobran? En primera instancia, se los van a cobrar al agente aduanal que va a hacer la importación. Y el agente aduanal te los va a cobrar a ti, importador. Esto le llamamos gastos comprobados. Son gastos que el agente aduanal te va a decir, aquí está la factura de la revalidación de la guía, aquí está la factura del almacenaje, fueron 3,000 pesos, yo los pagué, es lo que me tienes que pagar. Pero yo como importador muchas veces digo, oye, el agente aduanal me está cobrando millones porque le transferí 100,000 pesos. Ok, pero esos 100,000 pesos resulta que 80 son de impuestos, que esos impuestos los paga directamente a la tesorería de la federación. 10,000 pesos son de gastos en el aeropuerto o en el puerto y resulta que 10,000 son de sus honorarios, ¿no? O sea, por un ejemplo.
Entonces, no son los 100,000 pesos para el agente banal, son de los diferentes actores. Y ahí es el que, al no tener conocimiento de todo lo que participa, pues muchas veces es difícil poder identificar, pues, qué es lo que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, para concluir esta sesión, básicamente nos gustaría fortalecer en la importancia que hay el poder hacer una correcta planeación, el poder asesorarse antes de hacer una compra al extranjero, ya sea a través de un procedimiento simplificado porque es para mi uso, o el hacer un procedimiento de importación para una actividad comercial, el asesorarse, el planearla, el antes de hacer cualquier compra poder hacer este diagnóstico, estos costeos, y entonces así poder evitar gastos innecesarios, tiempos innecesarios y pues que mi mercancía pueda quedar retenida en la aduana. Les dejamos aquí nuestros datos. Les agradecemos que nos manden un correo electrónico a info@tradelink.mx o cualquiera de estas direcciones para poderles compartir la presentación. Y bueno, pues cedo un poquito el micrófono. No sé si por ahí haya preguntas y respuestas que quieran que abordemos. Por ahí vi algunas preguntas en privado que traté de contestar en el inter de la presentación. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta adicional, pues con mucho gusto la atendemos por este medio. No hay ninguna pregunta por ahí. De igual forma, les agradecemos mucho que nos regalen 2 minutitos de su tiempo para poder hacer esta encuesta de evaluación del curso para nuestros fines de calidad internos, para recomendaciones respecto a otros temas de este tipo de webinars que vamos a estar haciendo de forma recurrente aquí en la oficina. Y pues, si no hay alguna duda o comentario de alguno de nuestros asistentes. Bueno, por aquí tengo un comentario en privado. Me preguntan, Aletia, ¿qué es lo ideal para empezar un proceso de importación de Asia? Que sea marítimo, que sea aéreo y qué es lo que más me conviene. Ok. ¿De qué se define si yo voy a empezar a importar de Asia el medio de transporte? Pues yo lo definiría de la cantidad de producto, del valor de la mercancía, de la urgencia que tenga. Normalmente todo lo que viene de Asia lo traemos por contenedor dependiendo el producto. ¿Por qué? Porque en un contenedor me puedo traer muchísima mercancía, el gasto lo puedo dividir entre más productos y obviamente la planeación es la misma si es aéreo o es marítimo. Pero también hay productos que no voy a comprar un contenedor, no voy a comprar un pallet o voy a comprar un pallet o X cantidad de cajas y me es más redituable que venga por mensajería a traérmelo en un contenedor. Algo importante también son los gastos portuarios o los gastos en aeropuerto. En un puerto marítimo, pues los gastos son muchísimo más elevados, porque por las maniobras, por todo lo que operativamente conlleva, va a ser más lento y va a haber un gasto más oneroso porque estoy hablando de contenedores. Y en un aeropuerto los gastos pueden ser más manejables, sin embargo, el costo aéreo pues normalmente es más elevado. Entonces, ¿de qué dependería contestando la pregunta? Pues del tipo de producto, ¿no? Del tipo de producto y de la cantidad sobre todo que quiero importar. Otra pregunta que nos hacen por aquí, ¿qué necesito para hacer un análisis de factibilidad de importación? Para poder analizar si es viable importar un producto, mínimo se necesita definir el producto, porque eso es otra de las cosas que nos ha llegado mucho, ¿no? De, oye, quiero traer 50 cosas y son 50 cosas distintas. Hay que clasificar 50 productos, hay que buscar la fracción arancelaria de 50 productos. Entonces, nosotros siempre en la primera asesoría les decimos, delimita qué es lo que realmente quieres importar y sobre ese hacer el análisis. Entonces, delimitando la cantidad de productos, dependiendo los diferentes productos que haya, se hace la clasificación arancelaria y para poder sacar un costeo logístico necesitamos cantidades mínimas que vas a comprar, valor del embarque, de un primer embarque que vayas a traer y obviamente lo relacionado a peso o volumen para poder identificar si es un pallet, si es un contenedor, para poder cotizar la cuestión logística. Otra pregunta. ¿Quién me puede asesorar para poder hacer todo este análisis? ¿Tengo que ir con la empresa logística y con el agente aduanal para que me cotice o en un solo punto lo puedo identificar? Muy buena pregunta.
Normalmente, digo, nosotros como empresa de consultoría damos esta asesoría, hacemos estos análisis y tenemos agentes aduanales con los que trabajamos, que nosotros podemos recomendarles, que nosotros podemos decirles más o menos te va a costar tanto, podemos apoyarlos también con la cotización de las empresas logísticas con las que trabajamos, pero nuestro servicio es darte esa consultoría y esa planeación. Sin embargo, si tú acudes a un forwarder, él te va a cotizar la logística y también te puede dar esta asesoría adicional y te va a encomendar seguramente con un agente banal. Entonces, ¿a quién buscas? Híjole, yo te recomendaría, busca a quien más confianza le tengas, pero sobre todo, ya con esta información, identifica los diferentes actores. O sea, si te están cotizando el costo de la logística y el de agente banal, pregunta, oye, y requiero un padrón de importadores y hay un padrón sectorial y más o menos cuánto va a ser los gastos en puerto. O sea, hay toda esta información que se debe de considerar que cualquier actor del comercio exterior como nosotros podríamos trabajarlo, que requiere un análisis, requiere de una planeación y pues justo ese es un poquito el servicio que se ofrece. El tema del padrón de importadores. ¿Qué pasa si yo tenía un padrón de importadores hace 2 años, pero no he tenido importaciones desde entonces? ¿Tengo que volver a tramitar uno? No. Para el padrón de importadores, bueno, sí y no. Si tenías ya autorizado un padrón de importadores, una de las causales de suspensión establecidas en la ley es que si no tienes operaciones por más de 12 meses, hay una suspensión del padrón de importadores. Si este es el caso, que tu padrón esté suspendido, puedes hacer un trámite para reactivarlo. Entonces, no es solicitar uno nuevo, es una reactivación del padrón de importadores siempre y cuando esté suspendido. En la vida real, nos hemos topado con que esta regla de que si no tienes operaciones en 12 meses, está suspendido, no siempre ocurre. O sea, el SAT no la tiene tan automatizada como para darle de baja al padrón y suspenderlo al mes 13. Entonces, recomendación, métanse su portal del SAT con su firma electrónica, ingresen a la parte de comercio exterior, a la parte de padrón de importadores, y si los deje ingresar, quiere decir que está activo. Y si no los deja ingresar, les debe de arrojar un error o un mensaje donde dice que está suspendido su padrón de importadores. Entonces, hagan una validación para ver si efectivamente está suspendido, aunque no han hecho operaciones en 2 años, o sigue activo. Creo que son todas las preguntas que estoy viendo aquí que me están mandando en privado. Aletia, No sé, ¿me dejas comentar algo también en relación al padrón de importadores? También se claro puede que consultar sí. la lista. Adelante. Si entran al portal del SAT, hay de hecho es un mini portal de padrón de importadores y está un directorio tanto del padrón general como de padrón sectorial y ahí ustedes pueden descargarlo, es un PDF. Está, pues más o menos está actualizado, si lo actualizan cada mes y ahí pueden buscar su RFC. Si están activos, entonces ahí van a aparecer listados. Si no están ahí, entonces el siguiente paso es identificar si están suspendidos o están cancelados. Así es, muchas gracias, Silvia. Y también digo, esta misma dinámica, si no me equivoco, aplica para los padrones sectoriales, ¿verdad? Sí, también está el listado de padrón general y está el listado de padrón sectorial, tanto de importación como de exportación. De acuerdo. Y es que por aquí me están mandando otra pregunta también. Es, ¿cuánto tiempo? Y creo que es una pregunta muy buena porque normalmente cuando vamos a empezar el proceso de importación es lo que nos interesa. ¿Cuánto tiempo tengo que considerar desde que empiezo a negociar con mi proveedor hasta que voy a lograr tener mi mercancía aquí en el país? Habemos personas muy desesperadas, y yo me incluyo en una de ellas, que somos muy prácticos, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué tengo que considerar? ¿Cuánto tiempo? O sea, queremos planearlo de una forma muy práctica. Entonces, ¿cuánto tiempo? Creo que no vamos a poder tener estas respuestas hasta que no hagamos esta planeación. Entonces, ¿qué producto? ¿De qué origen?
qué valor, qué medio de transporte, qué involucro. Lo primerito que yo les recomiendo es hacer este mapeo de todo lo que tengo que considerar. Y ya teniendo este mapeo, ya podemos decir cuánto tiempo tengo que considerar. Hay productos muy rápidos, muy sencillos. Si tú me dices, oye, Leti, ya tengo un padrón de importadores, fíjate que me metí si está activo, es un pallet, va a ser aéreo, son productos que no requieren regulaciones y restricciones no arancelarias, la siguiente semana ya lo puedes tener aquí. Pero si es un producto que requiere regulaciones, que requiere el considerar diferentes cuestiones, pues es importante poder también poder identificarlo, y a lo mejor nos podemos llevar un mes, 2 meses, híjole, dependerá muchísimo, ¿no? Por ahí tenemos también otra pregunta de Pamela. ¿Para exportar arte se necesita sectorial de exportación? No, la respuesta es no, Pamela. En lo que pusimos en la lámina no estaba previsto algo como arte o artesanías. Sin embargo, ahí te va un tip. Cuando exportas artesanías, hay gobiernos, específicamente nuestro gobierno vecino de Estados Unidos, que tienen alertas por diferentes tipos a ciertos productos. Si te pones a googlear artesanías en Estados Unidos, te van a salir muchísimas noticias de tráfico de drogas a través de artesanías, en donde en ciertas alcancías, productos acá de cerámica, pues diferentes cuestiones, ¿no? Que podemos conseguir aquí nosotros en Jalisco, en Tonalá, que van contaminadas de droga. ¿Por qué usan las artesanías para exportar droga a Estados Unidos o para traficar droga, mejor dicho, a Estados Unidos? Porque cuando pasan por los rayos gamma o los rayos láser de las aduanas, las características de estos productos alteran un poquito los rayos por el material con el que están compuestas, y entonces se ha identificado por ahí una alerta de que las artesanías son un medio para el tráfico de drogas. Entonces, en Estados Unidos, el tema de las artesanías los tienen súper cuidado, súper catalogado. Sin embargo, si yo lo que voy a mandar no son artesanías, es arte, como me estás haciendo el comentario, arte, pinturas, grabados, o sea, esta cuestión de que es denominada arte y no artesanías, eso tiene totalmente otro enfoque y es muchísimo más fácil poderlo mandar incluso por una mensajería en un procedimiento simplificado, porque lo catalogan diferente el tema de arte y el tema de artesanías. ¿A qué quiero llegar con este comentario? Que mucho del cómo es tratado un embarque en las aduanas es cómo lo documentamos. Entonces, recomendación, manéjalo como arte. No requieres un padrón sectorial, incluso dependiendo cantidad y valor que tú declares en la guía, puedes seguir un procedimiento simplificado a través de una empresa de mensajería, también hacia Estados Unidos o Canadá o a cualquier parte del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, nos extendimos un poquito con las preguntas y un poquito con la sesión. Pero pues bueno, si no hay más preguntas y comentarios, les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos mucho que nos regalen esta encuesta de este curso, y pues les agradeceríamos también que nos sigan en nuestras redes sociales para poder estar al tanto de diferentes sesiones y webinars que vamos a estar trabajando, tanto en LinkedIn como en Facebook, y pues estamos a sus órdenes también a través de nuestra página de internet. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy y que tengan un muy buen día.